Siguiendo con esta especie de perfil que estamos intentando esbozar de Jesús, de su modo de ser, hay un aspecto, más que hablar de mm, una virtud o de una característica personal suya, em, porque de alguna manera integra muchas virtudes y muchas características. Es cómo se relaciona en concreto, porque llama mucho la atención, es muy novedosa esa manera de relacionarse de Jesús con las mujeres. Em, Hay que entender en qué mundo vive Jesús, su cultura, ¿no? La cultura judía, entonces entre la judía en general, cultura antigua, la figura de la mujer estaba en un segundo plano. En concreto, en Israel había una serie de situación en la que la mujer pues no era tenida en cuenta. Por ejemplo, no podía ser testigo en un juicio. El testimonio de una mujer no servía para un juicio, no tenía relevancia. En ese sentido era tratada como una menor de edad. Em, Tampoco podía acceder al discipulado, no podía ser discípula, no tenía acceso a los niveles altos de cultura o el mundo religioso. Eh, Una de las grandes lacras que había, pues era el libelo de repudio. Una mujer podía ser repudiada por su marido en cualquier momento, em, y por causas, o sea, ahí ya discutían los rabinos cuál era la causa suficiente para dar libelo de repudio, pero claro, era ya cuestiones de matiz o incluso para algunos decían que cualquier motivo valía, ¿no? O los motivos podían ser como muy mm, absurdos, ¿no? Pues encontrar otra mujer más hermosa, por ejemplo, se discutía si eso era un motivo suficiente, o que no hacía bien las labores de la casa. Es decir, la situación de la mujer con respecto al varón, y en general en la situación de la mujer en la sociedad a la que llega Jesús, era una situación un poco de indefensión, ¿no? Pues, em, es decir, la mujer podía sentir que tenía que estar siempre convenciendo para ser aceptada, para ser valorada, eh, no podía, por así decir, distraerse, ¿no? Tenía que estar como procurando llegar a dar la talla, ¿no? Y, y en los juicios, esos juicios de valor que ella tenía que conquistar, o que tenía que pasar, o que aprobar, pues eran juicios muy interesados en cómo hace las cosas, en su atractivo, pero no era la persona, no se valoraba la persona. Em, a ese mundo llega Jesús. ¿Y cómo reacciona Jesús ante ese mundo? Lo que interesante es cómo Jesús no es que haga una cruzada en favor de las mujeres, no es eso lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es establecer una relación con ellas nueva, que hace replantearse todas las cosas. Jesús vive las cosas, no teoriza sobre ellas, sino que las vive. Pues ¿cómo vivió Jesús esa, mm, ese mirar a las mujeres o valorar a las mujeres o su relación con las mujeres? Bien, hay en su vida hemos visto como tres situaciones en las que la mujer está en segundo plano o es injustamente valorada o minusvalorada. Claro, uno de sus principales cruzadas, por decirlo de alguna manera, es eliminar el libelo de repudio. Precisamente eso que hacía que la situación de la mujer con respecto al varón estuviera claramente en desventaja, pues eliminarlo. Sí, sí, no, no es lícito. Eh, en el fondo es una defensa de la mujer, de la situación de la mujer. Eh, Él acepta entre sus discípulos a mujeres.
de una manera muy natural. Em, la hermana de María, la hermana de Lázaro, se sienta a sus pies a escuchar al maestro. Entre los discípulos se sentaban a los pies del maestro. Ella se pone, es una más, y Jesús no se lo impide. Incluso cuando la hermana Marta, hermana mayor, le dice a Jesús, dile a mi hermana que me ayude en las cosas de la casa, y déjala, ha escogido la mejor parte. Y cuando su hermana Marta le reclama a Jesús que le diga a María, a su hermana, que para que le ayude en la casa, él la defiende, ¿no? Ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Jesús acepta a María como discípula. Pero también dice el Evangelio que varias mujeres la acompañaban en sus viajes apostólicos, cuando iba recorriendo con los apóstoles las diversas aldeas, pues iban con él. Los discípulos iban con el maestro, ¿no? Eran los discípulos los que deberían ir con el maestro. Es decir, no es que lo declare formalmente, pero de hecho deja que actúen o que acompañen o que escuchen como un discípulo más. Y en tercer lugar, Jesús quiere que las primeras testigos de su resurrección sean mujeres. Claro, el testimonio de la mujer no sirve. Los apóstoles no creen a las mujeres. Cuando le dicen que han visto a Jesús, no las quieren creer. Y cuando Jesús se aparece a sus apóstoles, les recrimina no que lo hayan abandonado no, que no hayan creído a las mujeres. Jesús cuenta con ese testimonio, se apoya en ese testimonio, son testigos válidos y subraya esa validez. Es decir, Jesús, sin declarar nada de manera como formal, está tratando a la mujer devolviéndole toda su dignidad. Bien, pero esto es unas consideraciones en torno a cómo trata Jesús a las mujeres, pero claro, lo interesante es, y lo que vamos a detenernos, es claro, la manera cómo puedes saber cómo es la mirada de Jesús o cómo valora Jesús a las mujeres. Pues lo puedes ver en la reacción de las mujeres frente a Jesús. Em, Podemos ver cuál es el comportamiento de las mujeres frente a Jesús y de ahí deducir cómo se están sintiendo miradas ellas, cómo se están sintiendo valoradas. ¿Qué tipo de comunicación, qué tipo de sintonía, incluso qué complicidad hay entre Jesús y las mujeres? Bien, ya hemos considerado cómo Jesús llama a su madre mujer. Y cuánto de respeto, de admiración, de valor había en esa expresión. Pero también Jesús llama mujer a mujeres, pero siempre es con un tono de admiración. Mujer, grande es tu fe. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús, cuando se dirige a las mujeres, se nota en su manera de dirigirse a ellas ese profundo respeto. Ese respeto, o esa dignidad con la que Jesús trata a las mujeres, es la que despierta la confianza, una profunda confianza entre las mujeres y Jesús. Vamos a detenernos o analizar unas escenas del Evangelio donde se ve esta confianza. Hemos hablado de esa pecadora que se echa a llorar a los pies de Jesús. Y hemos visto cómo Jesús ve el fondo del corazón y valora a esa mujer, ¿no? Se le perdonan sus pecados porque ha sabido amar, ¿no? Porque ha amado mucho.
Pero vamos a analizar la escena. Que una mujer pecadora, conocida pecadora, entrara en la casa de un fariseo era algo inadmisible. Eso era que esa casa incurriera en impureza legal. O sea, era algo que para un fariseo, para un judío en general, pero para un fariseo de manera especial, era algo inadmisible. La pregunta es cómo pudo entrar. Cuando los judíos organizaban un banquete, como era este caso, el detalle, una celebración hacia Jesús, invita a comer a un invitado importante, que es Jesús. Lo que solía, la costumbre, era que la mesa se disponía en el salón que daba a la calle, mm, con las puertas abiertas. De manera que se veía desde fuera que dentro había un banquete. Y también había como una costumbre piadosa, un poco eh, de atención a los pobres, ¿no? Cuando un pobre o tal se acercaba a la puerta, le echaban pues un trozo de pan o lo que fueran. Había esa costumbre. Eso explica cómo entró la mujer, ¿no? Es que no estaba la puerta cerrada, estaba a la luz pública. Y ella entró. Ahora bien, entró, dices, va a ser echada a patadas. La reacción que se podía esperar a esa mujer que será echada a patadas. Si se atrevió a entrar es porque estaba Jesús. Jesús, por así decir, la iba a defender. O Jesús era el escudo que esa mujer tenía. Y entra y se echa a sus pies, sin mediar palabra, se pone a llorar, empieza a lavar los pies de Jesús, mojar los pies de Jesús con sus lágrimas, lo seca por sus cabellos, dice el Evangelio. Eso supone que se soltó el cabello. La mujer no podía ir con el cabello suelto en público, solo en su casa con su familia, ¿no? Aquí es público y además en casa de un fariseo se suelta el cabello para poder secar con sus cabellos los pies de Jesús. Los besa. Jesús dice, no ha parado de besarlos, no ha parado de besar mis pies. Desde que entró no ha parado de besar mis pies. Besa repetidamente los pies de Jesús y los unge con perfume. Todas estas acciones de esa mujer son muy atrevidas. Para el baremo cultural de aquella época, estaba siendo muy atrevida. Estaba rompiendo muchas barreras. De ahí el escándalo del fariseo. Si supiera, es quien le está tocando, la impureza se transmitía por contacto. Si supiera quién es esta mujer que le está tocando, no es profeta, porque no lo permitiría, pensaba el fariseo. Claro, está todo lo que tuvo que haber un encuentro previo entre Jesús y esa mujer, porque esa confianza con la que esa mujer actúa de una manera tan atrevida y sí, tan sincera, ¿no? Porque está ahí enseñando todos sus sentimientos y todas sus emociones, pues es que ella sabía que Jesús la iba a entender, que Jesús la iba a aceptar, que Jesús la iba a defender, si no, no lo hubiera hecho. Y Jesús, ante la escena, se gira, mira a la mujer. Hasta ese momento no la había mirado porque la mujer estaba a sus espaldas. Los judíos comían reclinados en el suelo, en torno a una especie de mesa baja, ¿no? Un lugar donde estaba la comida. Pues con lo cual, y con los pies recogidos hacia atrás para mantener el equilibrio, lógicamente, y la mujer está trabajando con los pies de Jesús, está a espaldas de Jesús, y Jesús no la está mirando. Siente ese contacto, pero no la está mirando. Y se gira y la mira, y le dice al fariseo,
que empiezas ese diálogo, ¿no? Tengo algo que preguntarte. Había dos que debían dinero, uno debía mucha suma, otro poco, y quién perdona a los dos, ¿quién le amará más? Y, pues, y cuando el otro contesta, no, supongo que el que le perdonó más, dice, mira, pues cuando entré a tu casa no me dices el beso de bienvenida. Esta mujer no ha parado de besar mis pies. No me ofreciste agua para mis pies. Ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. Y me has dado aceite para la frente, que era también un gesto de cortesía para el invitado. Ella ha ungido mis pies con perfume. Eh, Jesús entiende el gesto. Eh, claro, eso supone una profunda confianza. Esa mujer quiere comunicarse con Jesús, quiere decirle algo muy profundo a Jesús y Jesús la entiende. Pero es algo que para que surta efecto, o solo si surte efecto, ella, por decirlo de alguna manera, eh, saldrá bien. Si no, puede ser echada a patadas. Si no lo entiende, si le parece improcedente ese gesto, si le parece, pues será un fracaso. Esto se ve en otros momentos de la vida de Jesús. Em, la confianza tiene también que ver con el grado de identificación. Em, Al pie de la cruz están mujeres. San Juan, el único apóstol que estuvo ahí, el apóstol adolescente, y mujeres. Ellas están ahí. Ellas se sienten mucho más involucradas con Jesús. No hay nada que les detenga para estar ahí. El miedo no las detiene. Son las primeras que van al sepulcro. Cuando todavía estaba amaneciendo, todavía estaba oscuro, van al sepulcro y quieren tener el último detalle, el último servicio con el cuerpo muerto de Jesús. Y es así, pensaban ellas que se iban a encontrar simplemente con el cadáver de Jesús. Pero era algo muy suyo, algo que ellas querían cuidar, darles los últimos cuidados. Es la respuesta de la Magdalena a Jesús, ¿no? Si te lo has llevado tú, dime dónde está y yo me lo llevaré. Eh, yo me haré cargo de él. Y también, y esto es muy curioso, en la reacción ante el resucitado. ¿Cómo reaccionan los varones? Con sorpresa, con bloqueo, se bloquean, incluso con miedo, ¿no? Piensan que es un fantasma. Y Jesús tiene que ser el que se acerca a ellos y tocarme, palparme, soy yo. Eh, es él el que tiene que acercarse a ellos. ¿Qué pasa con las mujeres? Le abrazan, se echan sobre él y él, como la Magdalena, eso suéltame ya. Eh, el tipo de relación, la confianza, la sintonía, la complicidad es distinta. Hay mucho más cercanía. Y, y el entendimiento, ¿no? Em, ¿Qué pasa o qué podía pasar? Claro, se ve en todos los gestos de estas mujeres con Jesús, no hay en ningún momento ningún intento de llamar la atención, de hacérsela interesante, de conseguir el favor de Jesús, por eso de alguna manera, ¿no? Em, claro, si ellas ante Jesús no están, no van así, no van a ganárselo, es porque ellas detectaban en Jesús un cariño muy desinteresado. Jesús no tenía con ellas ningún gesto de intentar imponerse o de cautivarlas
era un amigo, un hermano. El- esa sintonía, o esa confianza, esa comunicación tan intensa que se da entre Jesús y las mujeres, demuestra que no hay eso que se interpone muchas veces, que es el interés, ¿no? Algo demasiado interesado. Me estoy enviando más a mí mismo, me estoy buscando más a mí mismo. No existe. Y por eso esa sintonía o esa comunicación. Eh, Hay un ejemplo que puede ser muy, muy elocuente, y es el regalo que María, la hermana de Lázaro, hace a Jesús. Pocos días antes de la pasión, hay una comida realizada por Simón, un fariseo, ex leproso, que había sido curado por Jesús, y está Lázaro también, que ha sido resucitado por Jesús, y están también María y Marta, y los apóstoles, convidados en general. Y entra María y hace un regalo, porque no es tanto el regalo, ¿no? Regalar un perfume era algo pues corriente, pero un buen regalo caro, un regalo distinguido. Pero claro, aquí la clave está en cómo se lo regala. María ha estado pensando en ella tenía que expresarle a Jesús unos sentimientos, un agradecimiento muy profundos, y en gran medida que las palabras no son suficientes. Y por eso quiere recurrir a un lenguaje no verbal, a un gesto. Quiere tener un gesto con Jesús. Y el regalo o el gesto consiste precisamente en darle un regalo, pero que fuera para él. Ella quiere que sea para él, no para que luego lo vendan y se lo den a los pobres, sino para él. Pero también es un regalo que no quiere estar demasiado en el centro del gesto. A veces cuando regalamos algo valioso a una persona, eh, y ponemos ahí nuestros sentimientos o queremos comunicar unos sentimientos, pero estamos muy pendientes de la aceptación del regalo, si le ha gustado, si lo cuida, si lo valora. eh, el regalo está muy en el centro. Y en el fondo, el que ha regalado sigue estando presente. Quiere sentirse agradecido, valorado, recordado. Esta mujer regala de manera que no se tiene en cuenta al que regala, ni se tiene en cuenta el regalo, que te dure, que te aproveche mientras te dure. Derramar el perfume sobre el cuerpo de Jesús era aparentemente algo inútil, absurdo. El perfume se utiliza poco a poco. Mira cómo lo has puesto. ¿Qué has hecho, mujer? Todos los que estaban en la mesa, ninguno entendió el gesto. Se ha vuelto loca, se podía haber vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. Todos se están metiendo con ella porque no entienden lo que ha hecho. Pero Jesús sí. O sea, esa mujer quiso decir algo muy profundo, difícil de explicar con palabras, con un gesto magistral, pero claro, ella tenía que confiar que Jesús la iba a entender, porque si no, no tenía ningún sentido. Es igual que la mujer que llora a sus pies. Es que como no lo entienda, se acabó todo. No ha servido de nada. Eh, Quedó en ridículo, no soy mal interpretada. Hay que haber mucha confianza y mucha complicidad con Jesús, mucha sintonía con Jesús para saber que Él lo va a entender, como es el caso. Él lo entendió, y no solo lo entendió, le dio una dimensión que ella seguramente no la había imaginado. Se ha adelantado para embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Y ese perfume acompañó a Jesús en toda la pasión, el cariño de esa mujer. Y además Jesús en ese momento dice algo muy interesante, dices, ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres siempre les tenéis con vosotros y les podéis ayudar cuando queráis. A mí no siempre me tenéis. Es decir, Jesús era un hombre que le costaba dejarse querer, dejarse servir. Te costaba. Cuando era, y no de ser servido, sino servir. Ya lo veremos también.
en ese momento se deja caer. Ese acto de esa mujer le ha llegado al corazón, lo necesitaba, esto lo necesitaba, a las puertas de la pasión, necesitaba ese cariño, comprobar ese cariño. Em, pues es esa sintonía que hay entre Jesús y las mujeres. Sí, pero como una cuestión final que nos ayude a cerrar ese tema que da para mucho, es ¿y qué rasgos son los que Jesús valora más en las mujeres? O sea, como se ve, no sé, de lo que se desprende de los evangelios, ¿qué rasgos son los que conmueven a Jesús de las mujeres? Y ahí no sé, podíamos, como marcando diversos encuentros con mujeres, marcar un pequeño... Sí, sí, ¿qué es lo que valora? ¿Qué es lo que ve en ellas? Por una parte tenemos, podríamos llamar, esa generosidad hasta el final, que es algo muy propio de las madres, ¿no? El amor de las madres, ¿no? Que se dan sin tenerse en cuenta. Pues, sí, por ejemplo, en la viuda que echa el óbolo en el templo, ¿no? La monedita en el templo, ¿no? Ese gesto de generosidad, ese dar, pues, de una manera totalmente desinteresada, incondicional, total, ¿no? De entregarse rendidamente, que es muy propio del amor de las madres, ¿no? Pues se ve que es algo que conmueve a Jesús, porque en diversos momentos donde una mujer está en esa situación, Jesús eh, responde, ¿no? Reacciona afectivamente. También esa capacidad de hacerse cargo de los problemas de los demás, sobre todo del sufrimiento o de los sentimientos de los demás. Hacerse cargo, como puede ser con su propia madre, la boda de Caná, como la hemos ya considerado. Y otro rasgo es esa capacidad de sufrimiento, o sea, como el sufrimiento, que también es el sufrimiento de una madre, ¿no? Un sufrimiento que no tiene defensas, que no tiene barreras, es un sufrimiento total, que invade todo. Jesús ante la viuda que acaba de perder a su único hijo, reaccionó de manera, pero claro, es la misma reacción que hay entre su madre, ¿no? Eh, lo que dice es que este dolor es inconsolable, ¿no? O sea, es totalmente indefenso este dolor, no puede poner barreras, no puede relativizarse, ¿no? Es un dolor que no, que te rinde. Pues también es algo que conmueve a Jesús, ¿no? Y es un rasgo muy femenino, ¿no? O también esa profundidad de los sentimientos, ¿no? A veces dices, las mujeres, ¿por qué cuesta entender a las mujeres? Y yo, la profundidad en los sentimientos, que a veces no es fácil de explicar. Y él valora esa profundidad, ¿no? Lo que acabamos de comentar, ¿no? Ese regalo de María revela una profundidad de sentimientos que es muy difícil de explicar. O también esa necesidad de amar, ¿no? Eh, Eso que hemos comentado también al hablar de esa mujer que llora a sus pies, ¿no? Y ha amado mucho, ¿no? Esa necesidad de amar, pues le puede llevar a errores, puede llevar a equivocaciones, pero también es un rasgo muy femenino, ese deseo auténtico, sincero, profundo de amar.